el Dios tapa agujeros. Dios tapa agujeros es algo de lo que huimos como de la quema los que trabajamos en ciencia y fe, y es un vicio muy general que todavía hoy sigue entre muchas personas que buscan a Dios en aquellas cosas que la ciencia todavía no ha explicado. Y eso está condenado al fracaso porque la ciencia avanza y además abona la idea de que conforme avanza la ciencia Dios retrocede, cosa que desde luego no queremos ni mucho menos apoyar. La expresión es muy antigua, es del siglo XIX, Bonhoeffer la utilizó a mediados del siglo XX y se le atribuye un poco a él, ¿no? Y además Bonhoeffer decía, no debemos dejar que Dios dependa de nuestros estudios científicos, ¿no? Verdaderamente, ¿cuál es el asunto? El asunto sobre todo tiene que ver con la zona de la biología, con la evolución, etcétera. Cuando se han visto pues, que algunos aspectos de la teoría evolutiva no funcionan bien, pues hay quien ha dicho, bueno, seguramente ahí va a estar Dios. Michael Behe, por ejemplo, es un biólogo creyente que dice que la célula no pudo existir en sus estadios preliminares porque no serviría para nada, con lo cual ahí dice que esa estructura tan compleja tiene que haber habido una intervención externa y divina para que se forme. Es tradicional también las visiones sobre el ojo, que dice, bueno, el ojo está a medio formar, no sirve para nada, ¿cómo va a ser un resultado de una evolución? Bueno, pues con el tiempo sí que existen teorías que explican bien cómo se va formando el ojo. Es decir, es un avance de la ciencia que deja un poco sin argumentos a los que han cifrado, a los que han puesto su fe en esas manos. Singularmente yo creo que hay una cuestión en la que todavía hoy se cae mucho en esta historia del Dios de los agujeros, el agujero, que es el origen de la vida. Y es que sabemos muy poco del origen de la vida. Sabemos cómo se pudieron formar las primeras biomoléculas, sabemos cómo se pudo producir las primeras replicaciones, pero lo que no sabemos nada es de cómo un polímero hecho de una serie de aminoácidos o una serie de bases nitrogenadas empezó a contener una información que sirviera para algo. Y esto, hay quien habla de típico símil, de qué pasa si pones un montón de monos con máquinas de escribir a porrear la máquina de escribir, qué probabilidades hay de que escriban la primera frase del Quijote. Pues bajísima, ¿no? La probabilidad es tan baja que dicen, ves, que no puede ser, tiene que haber pasado otra cosa que no sea simplemente por azar. Pues seguramente tiene que haber pasado otra cosa que no sea azar, pero es porque nuestra ignorancia no nos ha permitido encontrar cuál es esa otra cosa, no porque Dios tenga que estar ahí. Al final, eso sí que es campo de la ciencia que tiene que seguir investigando. Y aquí tengo que decir que los químicos tenemos bastante culpa, porque hemos sido muy descuidados, no hemos dedicado a estudiar esa parte de la evolución del mundo que es previa a la aparición de la vida, pero es justamente anterior, es decir, es una evolución química abiótica que se dice que tenemos que trabajar para averiguar cómo ha sucedido, ¿no? Porque además, detrás de esto del Dios tapa agujeros hay una idea que a mí me parece tremendamente errónea, ¿no? Que es el decir, bueno, las cosas que ha explicado la ciencia significa que ahí Dios no interviene ni está. Como ya sabemos que la selección natural sirve para crear nuevas especies o la especiación viene del aislamiento de poblaciones y tal, pues ahí no interviene Dios. Vamos a ver, una cosa es que tengamos una explicación científica de cómo ocurren las cosas y otra cosa es que digamos que Dios no puede intervenir en los procesos, porque casi todas estas cosas están gobernadas por cosas como el azar, que es indistinguible del pseudoazar, es decir, que un azar que es apariencia nada más, que en realidad no es azar, y también están gobernadas por fenómenos que están sujetos a la incertidumbre cuántica, es decir, que hay cosas que no son decidibles y donde puede intervenir Dios si quiere sin que nosotros nos demos cuenta. Otra cosa es que la mayoría de los teólogos, y yo me uno a esta opinión, piensan que Dios no anda asfixiantemente interviniendo en cada cosa que pasa, porque le da libertad a su criatura. Pero en fin, el Dios tapa agujeros yo creo que es una de esas alertas que siempre hay que tener en la mente cuando uno lee textos de este tipo, de la que hay que huir, porque sin duda lo único que hacemos es dar munición a gente como Richard Dawkins, que sobre este asunto afirma, bueno, los teólogos les encanta el misterio porque lo que quieren es que sigan las cosas siendo misteriosas y que no las expliquemos, mientras que a los científicos nos encanta el misterio para tener cosas en las que trabajar. Pues bueno, no, yo creo que los misterios son otra cosa. Muchas gracias por seguir estos vídeos del debate, por difundirlos y por poner comentarios que responderemos.